Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. No hay duda de que la nefasta influencia de la revolución bolivariana ha destruido buena parte de la Venezuela que conocimos. No solo se trata de la destrucción de la economía y la institucionalidad, tampoco solo se trata de la destrucción de una sociedad en fuga y con más de 8 millones de venezolanos en el exterior. También se trata de cómo el chavismo ha distorsionado la actividad política en Venezuela. Por eso hoy vemos a líderes opositores arrodillados ante el régimen y destrozando lo que fue su legado a cambio de un puñado de migajas de poder y dinero. El mejor ejemplo de esto es Manuel Rosales, quien de líder indiscutido del Zulia hoy se ha convertido en aliado incondicional de Nicolás Maduro, ganándose el repudio de la mayoría. A Rosales poco le importa destruir lo que fue su pasado como gobernante exitoso, y mucho menos le importa fallarle a los zulianos que le confiaron su voto. Manuel es una pieza más en la estrategia del chavismo para dividir a la oposición y garantizar la victoria oficialista en las elecciones del 2024. Qué lamentable que algunos políticos vendan su alma y espíritu por migajas. Venezuela necesita deslastrarse de políticos como Manuel Rosales. Hoy converso con Enrique Márquez, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en la independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Enrique Márquez. Enrique fue hasta hace algunos meses rector principal del Consejo Nacional Electoral, pero además es un dirigente político de amplia experiencia en la Venezuela actual en medio de esta crisis que ya tiene más de 24 años. Enrique, en primer lugar, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias a ti, Darwin, por la invitación. Acá estoy en mi casa en Maracaibo, aprovechando que tengo luz, ¿no? Porque la cosa por aquí está bastante dura, bastante complicada. Tú sabes que este tema de la electricidad en Maracaibo, ojalá tengamos tiempo para hablarlo, porque esto no se va a arreglar como muchos esperan metiéndole plata al sistema. Entonces se arregla es cambiando el modelo de gestión. Claro. El modelo de gestión utilizado por el chavismo y por el madurismo es un modelo de gestión completamente equivocado. Y le han metido plata al sistema, mucha plata, pero o se la han robado o la han maltratado en malos proyectos, malas inversiones. Sí que se trata de cambiar el modelo de gestión a fondo. Ojalá y la electricidad nos dure para toda la entrevista. Yo estoy seguro que sí. Esperemos que sí, Enrique. Enrique, comencemos con el CNE. A mediados de año, el régimen de forma intempestiva, ¿verdad?, demolió la directiva del CNE, ordenó a sus rectores principales renunciar al cargo y tengo entendido que ejercieron presiones ante ti y ante Roberto Picón para que renunciara. Explícame por qué el gobierno hace esa jugada a mediados de año. Mira, debo inicialmente decirte que no fue intempestivo. Desde el año pasado, desde el año 2022, el CNE, la parte, digamos, oficialista del CNE, perdió el apoyo del oficialismo del gobierno. Y ya el gobierno había manifestado en reuniones privadas con sectores de la oposición su intención de sustituir al CNE, de sustituir su cuota dentro del CNE. Bueno, eso fueron conversaciones durante algún tiempo.
más de un año. Y este año se concretó el cambio cuando no solo pierde apoyo político la parte oficialista del CNE, sino que debo decir que tanto el rector Roberto Picón como yo tampoco, al no tener el apoyo de la oposición, me refiero principalmente de la plataforma, pues no podíamos seguir allí. Yo no te debo decir que recibí una presión en particular, porque no es verdad, no es verdad. Lo que sí tomé la decisión de renunciar, porque me parecía que no hacerlo podía complicar más las cosas de lo que lo estaban. Me refiero a que si yo me atrinchero allí y no renuncio, igual me iban a pasar por encima de una manera terrible, porque el gobierno ya tenía preparado sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le permitían sustituir a los 5 rectores, independientemente si el rector Picón y el rector Márquez renunciaban o no renunciaban. Y eso iba a tener una consecuencia también, en mi humilde opinión. La consecuencia es que al atrincherarnos y el gobierno pasarnos por encima, creo que la imagen del poder electoral iba a sufrir. Y hay algo que te debo decir que es lo que me motivó a mí a entrar al CNE y motivó la forma como salí, que es que yo creo profundamente en la ruta electoral y creo que es la única ruta que tiene el país para cambiar su destino, para escoger el destino que realmente nos conviene a todos los venezolanos. Y en este sentido, yo salí de la manera como salí porque no quiero hacerle daño al CNE. Y celebro, debo decirte, celebro que este CNE actual, el cual respaldo, porque no respiro por ninguna herida en esa materia. Yo soy un hombre de instituciones y no se trata de mí, se trata de un país. Y en este caso celebro que este CNE no está siendo atacado por nadie, ni por factores de la oposición, por más extremos que son, ni por la comunidad internacional. De tal manera que tenemos un CNE que luce con apoyo político de todos los sectores y esto le puede permitir al CNE hacer una buena elección, que es lo que yo creo que los venezolanos necesitamos. Una elección presidencial que sea buena, en la cual el perdedor reconozca al ganador y pasemos la página de todos estos años de conflicto inútil, de conflicto político estéril y podamos construir el país que todos queremos juntos. ¿Por qué? Porque independientemente de quién gane, yo no sé lo que va a ocurrir, no soy ni pitonizo ni nada, creo que la oposición tiene el primer ticket para ganar, pero independientemente de quién gane, que va a tener que buscar al otro, porque aquí nadie puede gobernar destruyendo al otro lado. Lo ha intentado el chavismo madurismo y no ha podido. Y lo intentó la oposición también, destruir al otro para, para subir el poder. Y resulta ser que eso no es la vía. Ahora, Enrique, tú hablas de reuniones durante más de un año del chavismo con la oposición. En primer lugar, ¿con quién se reunió el chavismo para discutir la renovación del CNE y cuáles fueron los resultados de esas conversaciones? Mira, en el ambiente de México, de las relaciones de diálogo entre el gobierno venezolano y la delegación de la plataforma unitaria. Ese fue el ambiente en el cual se dieron esas conversaciones, no solo en Ciudad de México, sino también en Venezuela, con la misma delegación o parte de esa delegación. Ahí estaban los factores de la plataforma representados. E igualmente hubo conversaciones con los factores no representados en la plataforma, sino en la llamada Alianza Democrática, que son los partidos políticos de oposición que tienen presencia en la Asamblea Nacional. Esas conversaciones se dieron durante largo tiempo. Incluso, no sé si recordarás que en el propio mes de enero de este año, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, anunció que habían recibido peticiones para un cambio en el CNE. Eso no fue estrictamente cierto. No hubo peticiones de la oposición de cambio del CNE. Fue una decisión del gobierno y convenció a la oposición de hacerlo.
Y tanto es así que los resultados son que tenemos allí dos rectores identificados con la corriente de oposición, representando dos factores importantes de la plataforma unitaria, de tal manera que la plataforma entiendo que se siente bien representada y la Alianza Democrática tiene un suplente incorporado, de tal manera que todos los factores de oposición, por lo menos los más importantes, digamos así, los partidos más importantes, están representados en el CNE. El día en que estamos grabando esto, el CNE tomó una decisión que yo debo respaldar públicamente. Se abrió un operativo especial para actualizar el registro electoral. Por fin. Se abrió hoy. Eso es una decisión que estábamos buscando hace mucho tiempo, pero el hecho de que este CNE lo haga, creo que merece nuestro respaldo y merece nuestro reconocimiento a los rectores actuales. Y bueno, y entonces ahora son los partidos los que se tienen que montar para aprovechar esta oportunidad, porque anteriormente, ante las dudas de si participar o no, no han aprovechado los operativos de registro y por eso la brecha ha crecido tanto. Por ejemplo, en el 2018 el operativo de registro fue gigantesco, pero los partidos no llevaron a los jóvenes a inscribir. En el 2020 tampoco. Y en el 2021 abrimos un operativo especial, el más grande que se ha hecho en toda la historia, 45 días continuos, y los partidos no llevaron a nadie a inscribir, porque en ese momento no sabían si iban a participar no o no en la elección del 21. Es decir, que el rezago del registro no ha sido solo responsabilidad del CNE, que la tiene sin duda, sino también una responsabilidad compartida con los partidos políticos que no le han echado pierna a esto. Oh, Enrique, una pregunta. La presencia de Acmeno Gal y Juan Carlos del Pino en el CNE, ¿es parte de la negociación de la plataforma unitaria como un todo o fue parte de una jugada particular de Manuel Rosales y Henry Ramos Alú? Hasta donde yo entiendo, fue un trabajo conjunto y quienes propusieron a esos candidatos fueron esas personas que tú identificas, pero entiendo que eso fue un trabajo conjunto a lo interno de la plataforma, que fue informado en su momento, y se logró eso. Bueno, tanto es así que la plataforma no ha objetado esa representación. Hubo un comunicado de Primero Justicia al inicio, no atacando al CNE, sino diciendo que ellos no tenían representante en el CNE. Pero yo recuerdo Pero muy bien como que la plataforma, plataforma... como Ajá. plataforma, entiendo que no ha habido un rechazo a esa representación que tienen allí. Pero yo recuerdo que unos 15 días antes de darse la selección final, la plataforma unitaria aclaró que ellos no estaban en ninguna negociación con el gobierno para la conformación del nuevo CNE. Sí, yo entiendo, si me recuerdo de esa rueda de prensa, creo que el vocero fue el exdiputado José Simón Calzadilla. Sí, y efectivamente, pero lo que yo comprendo, Darwin, es que eso fue corregido en esos tiempos, ¿no? Este, y la negociación al final fue avalada. No quiero decir que fue siempre participando la plataforma. Habrían algunos factores que participaron de manera más activa que otros, quizás, pero lo cierto es que al final la plataforma acepta la representación que tiene allí. Eso es lo que yo creo que es lo deseable. Como te digo, no gana nada Venezuela con un árbitro electoral que los actores políticos no respalden. Debo decirte que en mi caso, como rector, yo fui muy atacado porque cuando asumí el cargo en el 2021 estaba la efervescencia de la abstención todavía. Incluso Y creo que confieso, incluso creo que te ataqué yo mismo. quizás Darwin, pero lo hice porque estaba convencido de que efectivamente ese era el único camino. Claro. Y sabía en lo que me metía. Y me nombró esta misma asamblea que nombra al nuevo CNE. Y en aquel momento se me acusaba de que yo había reconocido al gobierno de Maduro y su asamblea
porque había asumido el CNE. Yo aguanté todos esos ataques e hice mi trabajo. Ahora, este CNE es nombrado por la misma asamblea que me nombró a mí, con Maduro en el poder, con conversaciones con los gringos, con conversaciones con todo el mundo y nadie ha atacado al CNE. Ahí puedes ver que hay un cambio importante en la oposición. ¿Sabes qué? A mí me gusta ese cambio, me Incluso agrada ese el cambio. cambio de los sectores más radicales que habían Sí, asumido señor. posiciones muy duras en Y eso, anteriores ocasiones. y eso tiene, y eso tienes que ver que es positivo. Yo no ando por allí como un cura con la Biblia en la mano pidiéndole a nadie que pida perdón por nada, porque los errores se cometen todos los días, somos seres humanos, Claro. pero debo decir que sí celebro que haya cambio y que hoy hay dos factores que quiero recalcar que son importantes de la actualidad política opositora. Uno es ese que acabamos de hablar, el CNE aceptado por todos. Y el segundo, nadie habla de abstención. Eso ya es una ganancia increíble, porque tenemos coherencia en la ruta. Es verdad, hay muchos problemas de unidad, de criterio estratégico, programático, de todo tipo, pero hay un sustrato que creo que nos une a todos y es muy importante porque en mi opinión, la única manera que haya continuidad en el gobierno de Maduro hacia el futuro es que no votemos, Claro. porque los números están allí. Hay unos números muy claros. El pueblo venezolano está hastiado de vivir como vive. Hay un Exactamente. descontento increíble, increíble, Enrique, y tenemos tiene que que hacer ser un una árbol. pausa. Tenemos que hacer Muy una bien. pausa. Que disculpa que te interrumpa. Tenemos que hacer una pausa y te quiero dejar para el siguiente segmento que conversemos sobre la primaria presidencial. ¿Cómo ves la organización? Tú eres un experto electoral, no solo porque estuviste en el CNE, sino que durante muchos años manejaste el tema en la causa R y luego en un nuevo tiempo. Yo quiero que me des tu opinión sobre cómo ha avanzado la organización de la primaria. Hagamos una pausa. Ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Enrique, como experto electoral, me interesa tu opinión sobre cómo ha transcurrido la organización de la primaria presidencial, sobre todo luego que inicialmente no se llegó a ningún acuerdo con el CNE para brindar el apoyo técnico. Mira, yo fui de los que pensé que lo mejor era que esa primaria se hiciera con el CNE y apoyé mucho al presidente de la comisión, al doctor Casals, a quien respaldo aún con toda mi fuerza porque me parece que ha hecho un gran trabajo. Eh, y trabajé a lo interno del CNE para que le diéramos una respuesta positiva. Sin embargo, eso no se pudo. Yo creo que presiones políticas del gobierno sobre su representación allí y la caducidad ya del CNE impidió esa decisión. Eh, hacer esa elección no es fácil, porque es una elección muy grande y requiere mucha logística. Sin embargo, la comisión ha venido avanzando y creo que hoy podemos contar con que la primaria del 22 de octubre va a ser un buen evento. No estará exento de problemas, porque Claro. incluso la elección presidencial organizada por el CNE y toda la elección del CNE siempre tienen algún tipo de inconveniente. Lo que yo espero es que el gobierno no se meta y no se meta a boicotear, es la verdad, para permitir que el pueblo opositor se exprese y escoja su candidatura. Yo declaré y ratifico hoy en tu programa que
no estuve de acuerdo con que el CNE ahora tardíamente intentara apoyar la primaria porque ya era imposible, ya se había avanzado mucho. Y es muy difícil luego que tú declaras una guerra, unas reglas del juego, cambiarlas a mitad de camino, porque es complicado, eso te genera muchos problemas políticos. Y hasta ahorita lo que tenemos son problemas logísticos. Ujú. Yo creo que hay que hacer un llamado al pueblo de la oposición, de la plataforma, los militantes de los partidos para que voten. Yo creo que la primaria no va a ser suficiente, pero es un evento importante. ¿Por ¿Por qué qué no digo va a que no ser va a suficiente? serlo? Bueno, porque creo que a partir de allí hay que desarrollar un proceso de consensos a lo interno del país que va a ser lo que definitivamente perfilará la fórmula definitiva. Yo parto del principio que esto es un vía crucis. Va a haber muchos problemas en la elección, de aquí a la elección presidencial. Claro. Y tiene que serlo porque percibo que el gobierno tiene poco chance de ganar y obviamente va a intentar no perder el poder. Y eso, como tú te has dado cuenta y todos nos hemos dado cuenta, el gobierno dobla las leyes como le da la gana. Y entonces aquí va a haber muchos problemas. Yo no veo esto como un camino, como un jardín de rosas, lo veo con muchos problemas. Entonces, el que gane la primaria, la persona que gane, tiene que convertirse en el líder del país, tiene que convocar a todos los factores de oposición, no necesariamente representados en la plataforma, en todos lados. Tiene que convocar al chavismo descontento, tiene que convocar a todo el mundo, a todos los sectores, para construir una gran alianza en todo el país para posibilitar un cambio. Y no un cambio abrupto, no un cambio eh, para liquidar al adversario, sino un cambio para darle una oportunidad al país. Yo soy de los que piensa que el próximo gobierno debería ser casi un gobierno de unidad nacional. Por el reto, Darwin, mira, el aparato productivo está destruido, Claro. la industria petrolera destruida prácticamente, las universidades en cuatro bloques, las escuelas no sirven, los hospitales no funcionan, SIDOR en el piso, las empresas básicas en el piso. Y encima de eso, nuestra deuda externa, sin incluir el fondo chino, son 150.000 millones de dólares, más unos 20.000 millones de dólares que le debemos a los chinos, más unos 30.000 millones de dólares de deuda interna. Estás hablando de 200.000 millones de dólares cuando nuestro PIB es tan pequeño en comparación con esa deuda. Entonces, ¿cómo vas a pagar la deuda? ¿Cómo vas a arrancar el asunto? ¿Cómo vamos a recuperar el país en medio un, de una pelea política continua? Es imposible. Claro. Por eso la reflexión tiene que llevarnos a que la primaria es sencillamente un escalón. Yo digo un primer escalón, porque faltan otros. El segundo escalón es un entendimiento a lo interno de la oposición para poder no solo que el ganador gane legitimidad política, puede tener una legitimidad dentro de la primaria electoral, pero la legitimidad política se la va a dar la construcción de esa fuerza, de esa coalición, y luego ir al encuentro con el chavismo, con el madurismo, con el gobierno, para que gane quien gane, haya una corrección de rumbo y los venezolanos podamos tener unas políticas públicas concertadas para poder levantar el país. Suponte tú que la oposición vaya tan dividida que Maduro repita. Eso es posible. Claro Claro. que sí, claro que sí. A mí me gustaría ver otro Maduro, diferente, que implemente unas políticas públicas que le representen algo al país. Por supuesto, a mí me parece eso muy difícil, porque ha tenido suficiente tiempo para hacerlo y lo que ha hecho es empeorar las cosas. Pero para plantearlo en el extremo, pues, en el extremo posible, yo te digo que gane quien gane, esto tiene que corregir el camino, porque ya no podemos con más migración, ya no podemos con más sufrimiento, ya no puede, el pueblo y la clase política en algún momento tiene que pensar
en que su objetivo real no es solo el poder, sino poder subsanar esa deuda que tenemos con el pueblo venezolano. Enrique, tú mencionaste que estabas en desacuerdo con la decisión que tomó el nuevo CNE de de ofrecer asesoría técnica para la primaria. ¿Tú crees que el gobierno está en la intención de terminar de abortar la primaria en los próximos días? Al momento de grabar esta entrevista, es el viernes 6 de octubre a las 7:24 p.m. de la noche, hora de Chile. Todavía no ha ocurrido nada. ¿Tú crees que ocurrirá? Me voy a basar en tu columna esta semana, que la leí, y me parece que tienes mucha razón en lo que especulas, ¿no? Tienes mucha razón, porque el gobierno tiene en una balanza esa decisión. Y del otro lado de la balanza está el costo político que tiene para el gobierno interrumpir la primaria, porque eso le generaría un problema de retroceso muy importante en la relación internacional que ha venido construyendo durante este tiempo. Para nadie es un secreto Claro. que hay una conversación mucho más fluida entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Biden. Que a propósito, a mí me gusta que eso ocurra. Yo no soy, yo no quiero el desastre para mi país. Y obviamente los Estados Unidos son un factor muy importante. Y si los Estados Unidos han encontrado una ruta para, para poder entenderse con Venezuela de otra manera, pues yo estoy conforme con eso. Pero entonces se ha avanzado tanto en esa materia, creo que se ha avanzado tanto, que una decisión como esta, antidemocrática, pudiera poner en riesgo esos avances. Y creo que, como tú lo explicas en tu columna, el gobierno tiene eso en una balanza. Y por eso creo que es menos costoso para el gobierno permitir que la primaria se haga y lidiar con sus resultados. Porque independientemente del resultado que haya, de quién gane, el gobierno va a tener que lidiar con una oposición que en mi opinión va de menos a más. Exactamente. Y yo veo al gobierno yendo de más a menos. Y se dice que en, en la ciencia electoral no importa tanto la foto como la tendencia. Y yo veo con toda honestidad, no soy optimista, no soy idealista en esa materia, pero veo con toda honestidad que la oposición está yendo de menos a más y puede ir consolidándose de cara a la elección presidencial. Enrique, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Tú conoces muy bien a Manuel Rosales porque durante muchos años estuviste a su lado formando parte de un nuevo tiempo. ¿Qué está ocurriendo con Rosales? ¿Por qué esa conducta tan errática? ¿Por qué empeñarse en una alianza con Maduro y no solamente la alianza, sino que defender públicamente al gobierno y además acusar a sus otros compañeros de la oposición? Mira, yo no puedo evaluar bien la actualidad del gobernador Rosales porque pues no nos hemos visto con frecuencia durante los últimos tiempos. No he podido tener una conversación fluida con él, que a propósito que me gustaría tener porque considero que Rosales es un actor político muy importante en el país y aquí tenemos que hablar todos con todos. Un factor muy importante, gobierna el estado más grande de Venezuela. Sin duda es un político muy audaz, inteligente para la política. Y yo lo que considero es que él comete un error al involucrarse de esa manera en la politiquería de la oposición. Él tiene suficientes temas en el Zulia como para ocuparse de ellos principalmente. Ya dio un paso y dijo que no iba a participar en las primarias y apoyó a un candidato, pero ya eso debería ser suficiente para alejarse de esa politiquería de la política nacional que está muy complicada, porque ese torneo de echadera de culpa de uno con otro, ahí nadie gana, todos perdemos. Y yo más bien creo, y así lo dije en un programa que tuve esta semana, que yo insto al gobernador a que utilice todo su tiempo para colocarse al frente
de la defensa del pueblo zuliano y de la lucha por parar el sufrimiento del pueblo zuliano. En este caso, los problemas de gasolina, de electricidad, de inseguridad, de vialidad, de salud, de educación, son, tienen que ser atacados por el Zulia de una manera contundente. Y yo identifico la raíz de todos esos problemas en el centralismo, el estatismo y la corrupción. Y el gobernador no puede sino atacar esos elementos. Claro. Yo entiendo lo que tú me has preguntado, pero tengo la esperanza que él pueda reaccionar y pueda liderar al Zulia en momentos tan difíciles, porque hay que decir al pan pan y al vino vino. El centralismo está acabando, puso al Zulia en de rodillas frente a Caracas, y los zulianos nunca hemos sido así, nunca hemos sido así, siempre hemos peleado por lo que nos corresponde. Al Zulia le quitaron la mitad del situado y la gobernación no peleó eso. Al Zulia le recortan la electricidad de manera terrible y yo no percibo que haya una acción contundente. Ojo, no lo digo y debo ser claro porque debo ir a la par en mi acción con mi discurso. Yo creo que tenemos que conversar entre todos y darle la oportunidad a todos para que hagan su trabajo sin mayores críticas y con todo el respaldo. Yo espero que no solo el gobernador, los alcaldes, los legisladores, los concejales, hagan un frente común y le den un parado al centralismo, porque nos tiene vuelto triza a los zulianos. El sufrimiento no se aguanta. Y debo decir que no es sobre el Zulia, la provincia. Los cortes de electricidad de oriente a occidente son 5 o 6 horas, de Claro. oriente a occidente. Solo Caracas se medio salva y sin embargo hay problemas importantes. De tal forma que o los gobernadores y alcaldes asumen su mandato no solo para administrar el exiguo tesoro que tienen allí municipal y regional, sino para asumir la representación de sus pueblos. Por ejemplo, el tema eléctrico, yo escuché la locución del gobernador del estado. Yo creo que él está cargado de buenas intenciones, pero no creo que esté bien asesorado en la materia, porque él habla de hacer unas inversiones, pero inversiones con el modelo de gestión como está, no va a servir para nada, Sí. porque ese dinero no va a resolver el problema. Tirar un cable nuevo de 400 kilovoltios por debajo del puente, pero es que Guri no tiene electricidad para el Zulia. ¿Dónde vas a sacar esa electricidad? No tiene ya al Zulia de Guri no le puede llegar más electricidad. Ahí hay un problema de cuello de botella y eso hay que analizarlo con calma. Yo creo que hay que buscar buenos asesores, hay que construir. Por ejemplo, cuando diseñamos el Plan País en el año 2019, analizamos muy bien eso y hay una cantidad de proyectos importantes que hay que desarrollar, principalmente para que las turbinas de Termozulia, por ejemplo, puedan prender. Darwin no pueden prender porque no tienen combustible. No hay combustible en Venezuela para eso. Entonces puede o podéis, como aquí en Maracaibo, podéis poner más turbinas, pero no tienes combustible para prenderla. Y no hay combustible para prenderla. Esa es la verdad. Podéis invertir millones de dólares para comprar más máquinas, pero no hay combustible para que funcione. ¿Cómo resolver eso? Hace falta una planificación estratégica del Estado. El SULA tiene que exigirla para que esto pueda resolverse. Enrique, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Darwin, siempre a la orden y espero que tú y tu familia estén bien allá por ese hermoso país. Así es, así es. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.